nuestra obediencia, nuestro sometimiento. Aquella persona que teme a Dios va a llegar a obedecerle. Aquella persona que no teme a Dios, como el versículo 2 lo dice, va a llegar a menospreciarle a Él y a su palabra. El temor de Jehová implica que una persona va a llegar a vivir en santidad. De hecho, aquí hay 3 evidencias de cómo darme cuenta que Dios es la prioridad en mi vida, cómo puedo estar viviendo bajo el temor de Jehová. La primera evidencia es una vida de santidad. El que camina en rectitud, el que camina conforme a la palabra de Dios, el que camina en santidad, está mostrando que en verdad teme a Jehová. Observa el versículo 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Verso 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. El versículo 6 muestra que el escarnecedor en algún momento de su vida puede llegar a buscar la sabiduría de Dios. No es raro para una persona que está mal, que está en pecado, que en algún momento de su vida por alguna predicación o por su conciencia culpable pueda en un momento desear la sabiduría. Pero el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla. Esto no es un tema de un momento quiero ponerle a Dios en prioridad en mi vida personal. Esto tiene que ser una decisión reflexionada, una decisión que va a marcar mi vida. El llegar a ser una persona que teme a Dios debe ser una decisión constante en la vida de la persona. No se trata que en un momento por algún impulso, por alguna emoción, yo quiera buscar al Señor. Tiene que ser algo reflexionado, pensado y decidido para llegar a ponerle a Dios como prioridad. El verso 16 nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La persona que camina de cerca del Señor va a temer y va a apartarse del mal. Va a llegar a darse cuenta de que la vida de santidad es la vida que requiere Dios. El sabio, el que teme a Dios, va a llegar a darse cuenta que esa es la única opción para él, apartarse del mal. El insensato es insolente, es orgulloso, es confiado en sí mismo y en que esa vida pecaminosa es lo mejor que él puede hacer. Aquella persona que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida se va a notar porque se va a observar una vida de santidad. Una segunda evidencia de aquel que ha escogido ponerle a Dios en primer lugar es que va a tener una vida confiada. El verso 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En un mundo donde las cosas son inestables, el planeta es inestable, la economía es inestable, el trabajo es inestable. En medio de la inestabilidad que este mundo nos ofrece, qué bueno saber que para aquella persona que ha escogido el temor de Jehová, que le ha puesto en primer lugar a Dios, puede llegar a recibir una fuerte confianza que no solo le va a beneficiar a él, sino esa manera de vivir va a trascender su propia vida, beneficiando a sus propios hijos. Y esperanza tendrán sus hijos. Hermano, una persona que le ha puesto a Dios en primer lugar se va a notar porque tiene una vida confiada.
y en medio de problemas y en medio de dificultades donde la inestabilidad de esta vida se hace presente, uno puede descansar en la confianza de un Dios que cuida, que protege, que provee. Uno puede experimentar ciertas cosas difíciles en la vida. La muerte de una persona querida, la pérdida de un trabajo, cosas que para aquel que no le ha puesto a Dios en primer lugar puede llegar a ser un desastre, puede llegar a producir inestabilidad en su vida. Aquel que teme a Jehová tendrá una fuerte confianza porque sabe que Dios está en control, que Dios tiene cuidado. Una persona que ha puesto a Dios en primer lugar va a notar una vida diferente. Observe el verso 27, por favor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Tuvimos la bendición hace unos días de estar en una ciudad grande. Lo interesante es que por la mitad de la ciudad pasa un río. Y mi hijo me dijo, papá, vamos a ver el río. Así es que fuimos y estaba ahí, estaba en medio de la ciudad. Y se nota cuando un río tiene vida. Se puede ver peces, se puede ver agua cristalina, se puede ver una diferencia. No es como agua empozada, no es como agua en un charco. En un manantial se observa que hay vida, produce satisfacción y alegría y podemos ver la naturaleza y la creación de Dios y tuvimos la oportunidad de ver ese manantial. Así debe ser la vida. No una vida estancada, no una vida donde no es un manantial. La vida del creyente, la vida de aquel que teme a Jehová es una vida que está caracterizada por la santidad, es una vida que está caracterizada por una fuerte confianza en el Señor y está caracterizada porque al observar esa vida es como observar un manantial, una vida diferente, una vida transformada. Soy nueva criatura. Espero que no sea solo un cántico. Debe ser la realidad en nuestro diario vivir. La decisión más importante que el Hijo de Dios debe llegar a tomar es ponerle a Dios en primer lugar. Nosotros necesitamos temer a Jehová y si ponemos a Dios en primer lugar, si hacemos de Él nuestro universo, el centro de nuestra vida, se va a notar eso porque se va a observar en nuestra vida una vida santa, una vida diferente, una vida confiada. Es la primera y más importante decisión. Y esa decisión va a afectar positivamente a otras áreas de la vida. El verso 1 nos habla de una área importante en la vida, la familia. Observe lo que dice. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Un personaje importante en el hogar es la esposa. Su rol es esencial. Y aun cuando el esposo y los hijos tenemos roles importantes, y aun cuando el esposo es la cabeza del hogar, la función, el rol de la esposa es determinante. Una mujer puede edificar su casa o una mujer puede derribarla. ¿Cómo edifico? Mujer, ¿cómo edificas tu casa? ¿O cómo puedes llegar a derribar la casa? ¿Tiene que ver con saber cocinar? ¿Tiene que ver con tener la casa limpia? ¿Tiene que ver con que los niños están bañados, comidos y acostados cuando el papá llega? Y aun cuando son áreas importantes, la verdad es que el factor que llega a edificar la casa o llega a derribar la casa
el factor tiene que ver con lo espiritual. La mujer sabia. La sabiduría de Dios no es innata en nosotros los seres humanos. Por eso se dice sabiduría de Dios. Él es el que tiene sabiduría. Él es el que es la fuente de sabiduría. Y cuando una mujer llega a ponerle a Dios en primer lugar en su vida diaria, se llega a convertir en una mujer sabia y por ende va a llegar a edificar su casa. Por supuesto, cocinar, limpiar la casa, bañar a los niños y que estén comidos y que la administración del hogar esté bien. Por supuesto, sí es importante. Pero aquí lo que edifica o lo que derriba la casa tiene que ver con la parte espiritual. Por eso la primera decisión de tener una relación fuerte con Dios va a beneficiar a todos. Aquí especialmente se está hablando de la mujer. Es interesante. Si te fijaste en el versículo 1, que se hace referencia a las manos de la mujer. ¿Observaste? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es interesante que esa palabra se usa, se hace referencia a las manos, porque las manos en Proverbios son la ilustración, son el símbolo de la actitud y el comportamiento. Mujer, tu casa va a ser edificada si tú llegas a tener cuidado con la actitud y con el comportamiento. Tu casa no necesita tu boca, necesita tu actitud y necesita tu comportamiento. No es que está mal que hables, y por ser mujer vas a hablar un poquito más que nosotros los hombres. No está mal. Pero el énfasis en el versículo, poniendo la parte espiritual como base, es que cuando la parte espiritual en la esposa está bien, se va a observar, va a evidenciarse esa parte espiritual a través de su actitud y a través de su comportamiento. Mujer, tu familia necesita una correcta actitud de tu parte. Esposa, tu hogar necesita un comportamiento adecuado y correcto. Y la actitud y el comportamiento son el resultado de una vida espiritual. Si eres ama de casa o si trabajas en una oficina y luego regresas y haces algunas cosas en la casa, hay varias y muchas responsabilidades que tienes, pero la parte espiritual nunca debe dejar de ponerse a un lado. Nunca puedes estar tan ocupada para no tener un tiempo con el Señor. Nunca puedes estar tan ocupada para no abrir la Biblia cada día y darle el mejor tiempo de tu día para arrancar con Dios, escuchando su voz, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo a tu Señor. Si quieres edificar tu casa, mujer, tú necesitas que la parte espiritual esté bien. Se va a notar en tu actitud, se va a notar en tu comportamiento. Allá en 1 de Pedro 3, Pedro recoge esta misma idea y llega a decir que por el comportamiento de una mujer, aún su esposo incrédulo puede ser atraído a el camino de salvación. Mujer, esposa, tu familia necesita una mujer que ponga como prioridad su parte espiritual. No hay nada más importante. Tu esposo no es más importante. Tus hijos no son más importantes. Las labores en la casa o en la oficina no son más importantes. Tu esposa necesitas ponerle a Dios en primer lugar. Se notará si Dios ocupa el primer lugar por tu actitud y por tu comportamiento.
La mujer sabia edifica. La necia derriba la casa. Hay una tercera decisión importante y tiene que ver con lo que nosotros hacemos cada día, nuestra vida diaria. Proverbios 14 nos habla de 13 elementos que deben estar integrados en nuestra vida diaria, 3 elementos que necesitamos en nuestra vida diaria. No vamos a revisar todos, vamos a dejar la segunda parte para el próximo domingo, pero observa algunos de los elementos que son necesarios tomarlos en cuenta en el día a día, cuando estás en la oficina, en las ventas, realizando tu trabajo. El verso 7 empieza dándonos ese primer elemento y nos dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio. Sabes, es importante que nosotros escojamos adecuadamente a nuestras amistades. Debemos llevarnos con todos, debemos ser amistosos con todas las personas. Ellos necesitan recibir el evangelio de nuestra parte y necesitan observar un buen ejemplo de nosotros. Pero cuando se trata de los amigos cercanos, los amigos íntimos, nosotros necesitamos escoger adecuadamente a esos amigos. Usualmente el que escoge amistad usa el criterio de afinidad. Esta persona me cae bien o tenemos algunas cosas en común, así es que nos vamos a llevar bien. Algunos escogen el criterio de este tiene sangre liviana, así es que con este nos va a ir bien, así es que empezamos a invertir tiempo. Pero sabes, el factor determinante, el factor prioritario al escoger amistades debe ser la parte espiritual. ¿Observas el énfasis en el versículo? El hombre necio. Vete de delante del hombre necio. Está enfatizando no su necedad, sino lo que produce esa necedad. Es decir, un alejamiento de la parte espiritual produce en esa persona necedad. El factor espiritual debe ser el factor que tú y yo usamos para escoger amistades. Tú puedes decir, no, ya soy grande, ya soy adulto. No va a influir la otra persona en mi vida. Así es que soy un hombre hecho y derecho, así es que no es problema llevarme con estas personas. Puedes pensar que este es un criterio para los jóvenes que están en el proceso de formación y necesitan tener mucho cuidado de la influencia de amistades equivocadas en su vida. El texto nos habla a todos, a jóvenes, a adolescentes, a adultos. Nos habla de que debemos irnos, vete de delante del hombre necio. En la vida diaria, tú y yo necesitamos escoger con cuidado a nuestras amistades. Verso 8, observa lo que dice. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La palabra ciencia hace referencia a la sabiduría. La sabiduría de Dios te permite entender el camino correcto, es lo que el texto está diciendo. Cuando una persona es sabia, tiene la sabiduría de Dios en su vida, va a llegar a observar que esa persona puede determinar propósitos adecuados, propósitos correctos, camino adecuado por el que voy a andar, un camino que llega a glorificar a Dios. Hay mucha gente que no tiene un propósito claro en la vida, o que su propósito llega a ser temporal y no necesariamente glorifica a Dios. Hay gente
que no establece claramente sus prioridades, que no sabe cómo invertir adecuadamente el tiempo. Y sabes, algunos solo viven. Se levantan en la mañana, van a la oficina, regresan y duermen y se pierden en la rutina. Cuando la verdad es que tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para invertir ese poco tiempo que tenemos de manera correcta, de manera adecuada, para que nuestra vida en verdad pueda dar gloria y pueda dar honra a Dios. Observa el verso 12, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Observas? Hermano, no confíes en tu sabiduría. No confíes en tus años de experiencia. No confíes en lo que parece razonable, parece lógico. Cuando determinamos la manera de vivir, el camino por el que vamos a andar estos pocos años que nos quedan por delante, no pensemos que nosotros tenemos la habilidad para escoger adecuadamente el camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No confiemos en nosotros para hacer esto. Necesitamos de Dios y necesitamos de su sabiduría para poder determinar el camino que finalmente le glorifica a Él. Papá, no cometas el error de guiar a tus hijos por el camino que tú crees que deben ir. Porque el camino que al hombre le parece derecho, muchas veces es camino de muerte. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para determinar el camino que a Dios le agrada, para determinar el camino que por el que nuestros hijos deben ir. Esto no es innato, no es que tenemos ciertos años de sabiduría y de madurez y vamos a poder decidir este es el camino correcto para mí o para mis hijos o para mi esposa. Esto no es innato, necesitamos de Dios y de su sabiduría para no equivocarnos en nuestro camino, ni llegar a hacer que nuestros hijos se equivoquen en el camino que han escogido. Cuán importante en el día a día es invertir adecuadamente la vida y el tiempo en el camino correcto. Tercer elemento, versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Verso 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Sabes? Al final de nuestros días habrá un resultado. Ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Usualmente para el ser humano, evaluar la vida y llegar a que la vida fue bien vivida está determinada por los logros académicos que llego a obtener, por las posesiones materiales que llego a acumular. Así es que si veo a una persona con un doctorado y observo a una persona que tiene su casa, su carro y dinero en el banco, puedo erróneamente concluir que el resultado final de esa persona va a llegar a ser aprobado por Dios porque el criterio equivocado que usamos es pensar que los logros académicos y las posesiones materiales determinan un buen final. ¿Observas el versículo 11? La casa de los impíos. Y luego dice al final la tienda de los rectos. El parámetro con el que Dios va a determinar si nuestra vida ha sido positiva o negativa va a ser
el factor espiritual. No lo mucho o lo poco que tengo. No lo mucho o poco que sé. Es lo espiritual que va a determinar el resultado de mi vida. Y cuando hay una vida de santidad, una vida de rectitud, esa tienda llegará a florecer. Interesante la palabra tienda. Apunta a la gente, apunta a las personas, a los que componen una familia, apunta a todo lo que hace esa familia. No solo es una carpa donde ellos vivían. Aquí el uso de la palabra tienda involucra a toda la vida de esa familia y la vida de aquellos que viven en rectitud, aun cuando puedan tener poquito en el banco y no puedan tener casa ni carro ni un título universitario, pero pusieron a Dios en primer lugar, tendrá un resultado final favorable para Dios, cuyo criterio es el que en verdad es importante y cuenta. ¿No sería bueno terminar la vida así? Recibiendo la aprobación de Dios a nuestra vida. ¿Te das cuenta que a veces el enfoque en la vida está equivocado? ¿Te das cuenta que a veces las cosas que tratamos de conseguir y de lograr solo hacen referencia a lo temporal? ¿Te das cuenta que si le metiéramos las mismas ganas que le metemos al trabajo y a los negocios y a esas cosas, las mismas ganas si las meteríamos en la parte espiritual, nuestra vida podría ser distinta? Es lo espiritual el factor determinante para que ese resultado final reciba la aprobación de Dios. Cuarto elemento, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Lo que el texto está diciendo es que aun cuando la empatía es una cualidad importante, empatía, ponerte en el lugar, en los zapatos de otro, para entender las tristezas de otro y las alegrías de otro, a pesar de que es una característica importante, nosotros debemos aprender a ser solidarios con los problemas y tristezas de otros y llegar a gozarnos de las alegrías de otros y no envidiar. Cuando se compra un hermano un carro, debe producir eso alegría en ti, aun cuando la empatía es importante. El texto, el versículo 10 nos enseña que nosotros como seres humanos tenemos un limitante en torno a la comprensión de las tristezas y las alegrías de otro. Es el otro el que está experimentando dolor, que sabe exactamente cómo se siente. Es el otro que está experimentando una alegría, el que sabe exactamente cómo se siente. Y aun cuando nosotros podemos tener empatía, la verdad es que solamente Dios puede comprender la gravedad y la profundidad de la tristeza de otro, así como la alegría que otro tiene. ¿Qué debemos hacer nosotros en el día a día? Ayudar a aquel que está en tristeza, pero sobre todo, llevar a esa persona a aquel que sí puede entenderle al 100%. Cuán importante es usar la palabra para dar apoyo al que está en tristeza. Cuán importante es usar la palabra para llevar a aquel que tiene alegrías, llevarle a esa persona a agradecer a Dios por las bendiciones que Dios le está otorgando. Verso 13, observa un quinto elemento. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja.
El texto está diciendo que para nosotros los seres humanos es muy normal llegar a aparentar. Atrás de una risa y una cara alegre, nosotros podemos llegar a ocultar una gran necesidad. Es típico en nosotros, en la naturaleza humana, tratar de aparentar. Podemos tratar de mostrar a través de risa y alegría una felicidad que no es parte de nuestra vida. Y sabes, es importante mostrarnos tal y como estamos. ¿Recuerdas al Señor Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní? Un momento difícil en su vida humana y llegó a llorar, llegó a afectarse emocionalmente por lo que iba a suceder. Él no dijo, tengo que tratar de aparentar, porque ¿qué pensarán los discípulos si ven a su líder destrozado y afectado emocionalmente? No aparentó. Mostró su dolor tal y como él se sentía. Sabes, nos han enseñado mal. Nos han enseñado a nosotros los hombres que no debemos llorar. Nos han enseñado a nosotros los hombres que tratar de ser machos y tratar de no estar afectados emocionalmente. Así es que tendemos a cubrir nuestras emociones y realmente no mostrar la tristeza y el dolor en la que muchas veces nos podemos encontrar. Es un problema principalmente de hombres. Para las mujeres es más fácil, ellas lloran casi por cualquier cosa. Es más fácil, pueden exteriorizar su parte emocional más sencilla, y para nosotros nos parece, pero por esto llora, pero solo se murió esa hormiga y ya no. Para nosotros es extraño. Para nosotros puede parecer hasta ridículo, no entendemos eso. Porque en nuestra crianza se nos enseñó que el hombre no llora, que el hombre oculta su tristeza. Hombres y mujeres tendemos a aparentar, y atrás de una sonrisa, atrás de una alegría fingida, tendemos a no mostrar el dolor que tiene nuestro corazón. Es importante en el día a día mostrarnos tal y como somos. Si estamos alegres, así debemos mostrarnos. Si estamos tristes, así debemos mostrarnos. No debemos aparentar. Verso 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Si tienes que evaluar tu vida, ¿cuál palabra cuadra mejor? ¿Hastiado o contento? Sabes, el ser humano vive sin tener una realización personal. La persona siempre está descontenta. Estamos en un mundo que trata de mantenernos descontentos. Así es que me puedo comprar una tele de 50 pulgadas y qué chévere y la disfruto, pero después de un mes sale la de 65 pulgadas que no es plana, es curva. Así es que hay descontento. No, es que ya no estoy conforme, es que ya no se le ve a Ronaldinho de la misma manera aquí y necesito otra cosa. Y en nuestro mundo estamos bombardeados por estar descontentos. Qué tremenda lección del apóstol Pablo allá en Filipenses 4 cuando nos dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy satisfecho. ¿Sabes? Estar contento no significa
que no debemos progresar. Contento no significa conformista. Debemos aprender siempre a crecer en todas las áreas, en lo material, en lo espiritual, en lo familiar. Pero hoy debo estar contento y satisfecho con mi vida, con lo que tengo, con la bendición que Dios me ha dado. Así es que si en el desayuno tomaste un jarrito de leche con un par de galletas muy saladas, debes estar contento con eso, agradecido con Dios por lo que Él te ha dado. Nos quejamos a veces por todo, es que no tengo esto, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro. Debo aprender a contentarme con lo que Dios me ha dado. Debo aprender a ser agradecido cada día con lo que Dios me da. Parte de la realización personal de este pasaje tiene que ver con lo espiritual. ¿Observaste quién está hastiado? El necio. ¿Quién está contento? El hombre de bien. Así es que la parte espiritual, la primera decisión que vimos, va a afectar toda la vida, y en esa realización personal un creyente puede sentirse realizado personalmente, contento por la vida que tiene, porque su vida espiritual está bien. ¿Qué pasaría en nuestra vida si todas las quejas diarias que tenemos las convertimos en momentos de agradecimiento? Si pones en una balanza cuántas veces te quejas al día frente a cuántas veces agradeces al Señor por lo que Él te ha dado, generalmente la balanza de la queja va a tender a estar más abajo. Debemos cambiar la cosa y estar satisfechos con nuestra vida, contentos con lo que Dios nos ha dado. Y si hay cómo progresar, qué bueno. Pero si no, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cuán importante es en el día a día ser una persona que está contenta con su vida. La actitud cambia. La relación con otras personas cambia cuando estoy contento con la vida que tengo. Pero si estoy hastiado con la vida, todo el mundo tiene que esconderse de mí. Porque no solo mi vida será miserable, sino trataré de hacer miserable la vida de otros. Debo aprender a estar contento. Versículo 15, la última. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Sabes? La fe es indispensable en la vida de una persona. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que tú y yo nos demos cuenta que hay una diferencia entre tener fe y llegar a ser una persona crédula. El simple todo lo cree. Está hablando de una persona crédula, no está hablando de una persona que tiene fe. Sabes, con el paso del tiempo, tú te puedes dar cuenta que de cuando en cuando aparece una nueva idea, una nueva filosofía de vida. Y hay gente que adopta esa filosofía de vida sin tener el cuidado de filtrar esa información a través de la palabra de Dios. En el día a día se necesita a creyentes con discernimiento. En el día a día se necesita gente que escucha información y siempre va a filtrar esa información a través de la palabra de Dios, y después de realizar ese proceso va a determinar si cree o no en eso. ¿Te has dado cuenta que en nuestro mundo se levantan constantemente expertos? Se levanta gente diciendo, no,
La psicología dice que castigar físicamente a un niño es incorrecto. Y como está con su mandil o con su título de doctor en algo, no, eso hay que creer. Eso es lo que dice la modernidad. Y hay hijos de Dios que han dejado de disciplinar. Hay papás que han dejado de disciplinar a sus hijos. Se levanta cualquier otra persona con algo moderno, con algo actual. Y el crédulo, el simple, lo adopta como parte de su vida sin realizar el ejercicio de filtrar esa información a través de la palabra. Ten mucho cuidado. Podríamos pasar la tarde hablando de ejemplos donde alguien ha dicho algo y es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. El discernimiento es importante en la vida de una persona en el día a día. Debemos aprender a tomar de lo que nos dan y desechar lo malo y quedarnos con lo bueno, con lo que está acorde a la palabra de Dios. Recuerdo en mis primeros años de universidad, se nos enseñaba teorías. La teoría de Marx. El profesor lo decía y era como la Biblia, no era cuestionable eso. Todos creíamos en eso. Nos hablaban de la teoría de Hegel y lo que decía el profesor, así era. No se necesitaba reflexionar al respecto porque lo que él decía era cierto. Simples. Crédulos. Pero sabes, cuando se hablaba de Biblia, ahí había todo pero. No, pero es que tiene errores. No, pero es que es escrita por hombres. No, pero es que debemos filtrar todo. Aún los propios conceptos con los que hemos sido criados. Debemos filtrar todo a través de la palabra. Cada día necesitamos discernimiento. No dejes que tu manera de pensar, que la manera de pensar de otros, que tu propia cultura, que las propias cosas en las que has creído con las que has crecido, sean lo que determinan tu vida. Debemos filtrar todo a través de la palabra. Necesitamos discernimiento para aprender a desechar lo malo y quedarnos con lo bueno, con lo bíblico, con lo que es acorde a la palabra de Dios. Cuán importante es decidir ponerle a Dios en primer lugar. Cuán importante es tomar decisiones sabias en torno a la familia. Cuán importante es integrar estos 7 elementos a la vida diaria para que la vida pueda ser diferente y llegue a glorificar a Dios. Hermano, has escuchado lo que Dios nos dice y cómo en estas 3 áreas nosotros necesitamos tomar decisiones para que nuestra vida realmente sea diferente, realmente cambie. Ten cuidado con lo que decides, porque tus decisiones determinan el tipo de vida que tú y yo tenemos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder estudiarla. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, a temerte a ti, Señor. A vivir en santidad, a vivir confiados, a vivir de manera diferente. Ayúdanos a ponerte a ti en el primer lugar. Obra en nuestras familias, en las decisiones que debemos tomar ahí. Hoy tu palabra nos ha enseñado el papel esencial que la esposa tiene en el hogar. Ayúdanos en el día a día, en la vida diaria, integrar estos 7 elementos
para que nuestra vida pueda ser diferente. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez que usted está con nosotros y usted desea que oremos por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez y que desee que oremos por usted? Veo su mano también, gracias. Bájela nomás. A las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionada. Si usted desea, en este momento usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Si usted quiere darnos el privilegio de poder conversar un ratito con usted, en este momento, con toda confianza, pase a la parte de abajo donde estoy yo. Si quiere pasar, venga nomás. Gracias por ser la primera. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces sus necesidades mejor que nadie, yo te ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas suplir esas necesidades. Te pido, Padre, que si todavía no te han recibido como Salvador personal, que esa decisión la puedan tomar hoy, Señor. Pido tu bendición sobre sus vidas. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, Señor, a saber que la familia cambia cuando tú ocupas el primer lugar. A saber que la vida diaria cambia cuando tú ocupas el primer lugar. Ayúdanos, Señor, a decidir cada día ponerte a ti en primer lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Espérame por la mañana y antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré, espérame.
desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. Amén.